Señores diputados, para nueva posición, en nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. La secretaria procederá a dar lectura a la cuenta. Presidente, para esta sesión se han recibido los siguientes documentos. Una excusa, igual que la mañana, el subsecretario de Hacienda, don Juan Pablo Rodríguez, que se encuentra paralelamente sesionando en el Senado por el proyecto de ley de ajuste del sueldo mínimo. También la señora presidenta del Consejo Fiscal Autónomo, que aquí presente, excusa la participación a la sesión como Congreso Pleno para esta sesión. Dado que los consejeros tienen una dedicación parcial con el Consejo, este mantiene una política en virtud de la cual el presidente y el vicepresidente, o quien ocupe el cargo, asisten a las citaciones al Congreso en representación del Consejo. Lo anterior, sin perjuicio que para los informes semestrales del Consejo Fiscal Autónomo asiste el Consejo en pleno, de no mediar circunstancias extraordinarias. Respecto de esta situación en particular, se hizo un esfuerzo para que pudiera venir todo el Consejo, pero también tienen otras actividades dentro de el horario que trabajan en el Consejo. Eso es posible. Luego, el Ministerio de Minería remite información el mes de marzo correspondiente a la Secretaría de Administración General del Ministerio de Minería y la Comisión Chilena del Cobre y Servicio Nacional de Geología sobre el artículo 14, numeral 3, sobre compras públicas, montos mensuales implementados directamente por convenio marco, licitación pública, licitación privada o trato directo. Lo mismo, en el mismo tenor, el Gobierno Regional, Región de los Ríos y la Subsecretaría de Evaluación Social, en cumplimiento del artículo 22 de la Ley 21.603, regula el funcionamiento, organización, funciones y atribuciones de la Comisión para la Fijación de Remuneración de los Funcionarios. Muchas gracias, secretaria. Con respecto a la cuenta, claro, yo procedo normalmente a invitarlos a todos para que no se me ofenda nadie, que no lo consideré, pero naturalmente se entiende que si quieren asistir están todos cordialmente invitados y obviamente yo también respeto la orgánica que tengan ustedes para que asistan a esta sesión. Bueno, la orden del día ha sido citado en esta sesión con el objeto de recibir al Consejo Fiscal Autónomo para conocer su opinión respecto al proyecto de ley que autoriza mayor endeudamiento del gobierno central durante el año 2026, boletín 18.296-05, con urgencia calificada de suma. A esta audiencia viene la presidenta del Consejo Fiscal Autónomo, doña Paula Benavides Salazar, junto con el vicepresidente don Sebastián Izquierdo Ramírez, el gerente de estudio don Mario Aren Serrano, y también viene su encargada de comunicaciones Jaira Matus. A todos les doy la bienvenida y les ofrezco la palabra para exponer. Muy buenas tardes, presidente. Por su intermedio saludo a las diputadas, diputados de la comisión y también a todos quienes participan de esta sesión. Agradezco en nombre del Consejo la invitación que nos han extendido para presentar nuestro análisis sobre el proyecto de ley que autoriza un mayor endeudamiento del gobierno central durante el año 2026. Como usted señalaba, en esta ocasión asisto acompañada del vicepresidente, señor Sebastián Izquierdo, y del gerente de estudios, señor Mario Aren, además de nuestra encargada de comunicaciones. En esta presentación voy a, luego de una muy breve introducción, abordar los principales antecedentes de esta iniciativa, luego compartirles el análisis que como Consejo hemos efectuado respecto de este proyecto de ley y finalmente compartirles nuestras conclusiones al respecto. A modo de introducción, quisiera recordar, digamos, que como Consejo Fiscal Autónomo somos un organismo técnico y consultivo que fuimos creados en el año 2019 para contribuir al manejo responsable de la política fiscal del gobierno central, y en ese marco de nuestro mandato nosotros entregamos a la autoridad recomendaciones sobre distintos temas fiscales con un carácter no vinculante. En virtud de la ley 21.148 que nos creó, entre nuestras funciones se encuentran monitorear el cumplimiento de las reglas fiscales vigentes. Esto incluye el nivel prudente de deuda y también evaluar y monitorear las proyecciones de los indicadores que guían las reglas fiscales, así como la sostenibilidad de mediano y largo plazo de las finanzas públicas. En ese marco, dado que una mayor autorización de endeudamiento puede tener efectos sobre la trayectoria de la deuda pública y la sostenibilidad, como Consejo estamos presentando un análisis de los fundamentos que se tuvieron a la vista para este proyecto,
así como de las necesidades de financiamiento que lo originan y finalmente respecto de sus implicancias en el nivel de deuda bruta para el año 2026. Para este análisis, la información que tuvimos a la vista es la que está contenida en el mensaje 61-374, así como la información que está contenida en los informes de finanzas públicas del tercer trimestre del año 2025 y del primer trimestre del año 2026. A su vez, tuvimos respuesta de la Dirección de Presupuestos a diferentes consultas que formulamos y también tuvimos a la vista estadísticas del stock de bonos de tesorería y resultados de las licitaciones de bonos en 2026 que están disponibles en la página web del Ministerio de Hacienda. Paso a referirme, presidente, a los principales antecedentes de esta iniciativa. El proyecto de ley que fue ingresado el 3 de junio de este año solicita al Congreso Nacional autorizar al presidente de la República para contraer obligaciones adicionales por hasta 6.200 millones durante el año 2026. Es importante señalar que este proyecto se suma a la autorización de endeudamiento que está vigente de acuerdo al artículo 3 de la Ley de Presupuestos del año 2026, cuyo primer inciso contempla 17.400 millones de dólares y su segundo inciso 600 millones de dólares adicionales. En la práctica, los informes de finanzas públicas de la DIPRES suelen incorporar en sus proyecciones solo el primer inciso en la línea de endeudamiento, mientras que el segundo se registra según su utilización efectiva. De acuerdo a los antecedentes del proyecto, estos 6.200 millones de dólares adicionales se descomponen en tres necesidades adicionales de financiamiento respecto de lo que estuvo originalmente contemplado en la Ley de Presupuestos. En el cuadro que está al final de esta lámina podemos ver esas tres necesidades. Uno, un mayor déficit efectivo respecto al que fue originalmente proyectado por 3.800 millones de dólares. Segundo, un efecto del tipo de cambio. Hemos experimentado una apreciación del peso que tiene un efecto en el equivalente en pesos de este límite de endeudamiento de 900 millones de dólares. Y tercero, de acuerdo a lo señalado por el Ejecutivo, atender obligaciones fiscales y mejorar la posición de liquidez por 1.500 millones de dólares. La apertura de estos 1.500 millones de dólares, de acuerdo a la información que nos fue enviada por la Dirección de Presupuestos, puede separarse en una reducción de la deuda flotante por 1.000 millones de dólares y un aumento de la caja del Tesoro Público por 500 millones de dólares. Estas tres necesidades suman los 6.200 millones respecto de los cuales se solicita un aumento y una autorización. Paso ahora a abordar el análisis del Consejo. Me voy a referir a cada uno de los tres puntos que mencioné previamente. Y respecto de estas mayores necesidades de financiamiento, entre el IFP del tercer trimestre del 25, que es el IFP con el cual se elaboró la Ley de Presupuestos, y el último IFP disponible del primer trimestre del 26, se generaron mayores necesidades de financiamiento debido a un mayor déficit efectivo. Este es el principal componente y refleja un deterioro de los ingresos previstos y una corrección al alza en las proyecciones de gasto. Segundo, un mayor aporte neto a activos del Tesoro Público. Tercero, mayores otorgamientos de préstamos netos. Y por último, la diferencia por tipo de cambio nominal de las emisiones. Como mencioné antes, esto corresponde a una apreciación del tipo de cambio. Había un supuesto original de 957,68 dólares en la Ley de Presupuestos. El promedio que se está utilizando en el IFP del primer trimestre es de 909,62. Y esto lo que hace es reducir el equivalente en pesos del límite de endeudamiento. Adicionalmente a esto, hay dos necesidades adicionales que fueron anunciadas en el proyecto de ley. Uno, aumento del nivel de caja requerido para reforzar la posición de liquidez del Tesoro Público, y segunda, una reducción del stock de deuda flotante. Esto quiere decir normalizar obligaciones devengadas en 2025 y pendientes de pago con proveedores del Estado. También observamos, a partir de las cifras fiscales, que en el cuadro de fuentes y usos vemos que la línea de flujos de consolidación entre informes de finanzas públicas reduce presiones de financiamiento
Ahora bien, esto no se encuentra explicado en términos de sus contenidos específicos y respecto a este punto nosotros hemos subrayado la importancia de contar con una mayor transparencia de estos flujos. En este cuadro tenemos una síntesis de todos los cambios que se experimentaron. En la primera columna vemos los datos del informe de finanzas públicas del tercer trimestre. En la segunda columna, el informe de finanzas públicas del primer trimestre, más en rojo los elementos que se agregan con el proyecto de ley. Y después está la diferencia entre ambas. Entonces, si vemos, la primera parte de la tabla son los usos y abajo están las fuentes. Arriba es lo que tenemos que financiar y abajo con qué. Entonces, en la parte de usos de financiamiento vemos que la principal diferencia, como mencioné antes, es en el déficit efectivo, la primera línea, que si miramos al final en dólares corresponde a una diferencia de 3.846 millones de dólares. Luego hay otros requerimientos de financiamiento que disminuyen. La apertura de esos otros requerimientos está detallada en un área menos sombreada y ahí lo principal es el cambio que mencioné de la línea de flujos de consolidación, que disminuyen en 1.396. Hay un leve aumento en la estimación de amortizaciones de deuda y finalmente, de acuerdo a lo señalado por el Ejecutivo, se apunta adicionalmente a reducir la deuda flotante en 1.000 millones de dólares, un aporte adicional a caja para mayor liquidez de 500 millones de dólares y la corrección por valorización de emisión de deuda, la variación del tipo de cambio 900. Entonces, al final del cuadro vemos el financiamiento. Esto genera una mayor necesidad de financiamiento por 6.217 millones de dólares, donde la emisión de deuda original, ¿verdad?, fluctúa del orden de 100 millones de dólares. En el informe de finanzas públicas del primer trimestre ya se habían identificado una línea de otras fuentes de financiamiento que estaban por definir en 4.600 millones de dólares y a esto se adiciona la expansión del límite de endeudamiento que no estuvo anunciado en el informe del primer trimestre, pero sí ha sido anunciado con ocasión del ingreso del proyecto por 1.500, como dije antes, para fortalecer la caja y reducir la deuda flotante. Me voy a referir a continuación un poco más en detalle a las líneas principales. El aumento del déficit es de 3.846 millones de dólares. Esto equivale a 0,96 puntos del PIB de variación entre lo aprobado en la ley de presupuesto y la actualización. Esto se explica por dos factores. Uno, menores ingresos previstos, una reducción por lo tanto en la proyección de ingresos, y segundo, una corrección al alza en las proyecciones de gasto para este año 2026. En particular, respecto de los ingresos proyectados, lo que vemos es que se reducen en 2.424 millones de dólares, esto equivale a 0,61% del PIB desde el IFP del tercer trimestre. Y esto se explica ahondando en esta diferencia de ingresos efectivos en dos factores que tienen signos opuestos. En primer lugar, una estimación de menores ingresos tributarios no mineros por 4.775 millones de dólares, muchas gracias, 1,19% del PIB. Y esto se explica, en primer lugar, por un reconocimiento de la menor recaudación efectiva del año 2025, o sea, una menor base en el año pasado. Y por otro lado, un recorte prudencial del rendimiento esperado de la ley de cumplimiento tributario, y esto está en línea con advertencias que como consejo habíamos formulado previamente y otra evidencia que se ha venido observando. Y por el lado de los gastos, vemos que, me falta aún el signo opuesto. Mayores ingresos mineros del cobre, a raíz obviamente del alza en los precios que hemos observado durante el año, por 2.050 millones, 0,51 puntos del PIB, que compensan parcialmente estos menores ingresos tributarios no mineros, pero que en neto generan una reducción, ¿cierto?, de los ingresos efectivos proyectados de 2.424 millones de dólares. Ahora paso a referirme al gasto. Por el lado del gasto, vemos un aumento de 1.422 millones de dólares, que equivalen a 0,36% del PIB respecto de lo que estuvo proyectado en el informe de finanzas públicas del tercer trimestre del año 25. ¿Cómo podemos descomponer esto? En primer lugar, se reconocen obligaciones por compromisos vigentes por 2.833 millones de dólares, 0,71% del PIB, que, de acuerdo a DIPRES, se descomponen en mayores gastos por obligaciones legales de carácter ineludible, otras presiones de mayor gasto concentradas principalmente en salud y un mayor gasto también por intereses.
Esos son los principales factores de incremento del gasto. A eso se suman las medidas de apoyo que se adoptaron frente al alza del precio de los combustibles, que fueron establecidas mediante la ley 21.811 por 518 millones de dólares, 0,13 puntos del PIB. Aquí hay una compensación parcial de estos dos factores mediante el ajuste fiscal que se ha venido realizando sobre la línea de 1.931 millones, 0,48 puntos del PIB, que está compuesto de 493 millones de dólares, que se reflejó ya en el IFP del cuarto trimestre, y luego por el recorte de la primera etapa propuesto por la administración actual, que ha alcanzado 1.438 millones de dólares y que está considerado en el IFP del primer trimestre del 26. Es decir, sumando los puntos 1 y 2 tenemos mayor gasto, en parte se compensan por estos ajustes que se han realizado. En neto tenemos un mayor gasto por 1.422 millones de dólares. Por lo tanto, tenemos una menor proyección de ingresos y un mayor gasto, y esto se refleja en el aumento proyectado del déficit efectivo. En este gráfico podemos ver la descomposición de los distintos efectos desde el déficit efectivo del IFP del tercer trimestre del 25 hasta llegar en la última barrita al IFP del primer trimestre del 26. Entonces, vamos viendo que desde el IFP del tercer trimestre del 25 se reconocieron menores ingresos por 1.86 billones, se realizó el ajuste fiscal por 0,45 billones y se llega al déficit del IFP del cuarto trimestre. Luego, entre el cuarto trimestre y el primer trimestre, nuevamente tenemos un ajuste en la tributación de resto de contribuyentes, que en parte es compensado por mayores ingresos del cobre y algunos ajustes en otras líneas. Y fundamentalmente por el lado del gasto, lo que observamos, ¿cierto?, es un aumento en el gasto, proyección de gasto, principalmente gasto en personal, y variaciones más acotadas en otros elementos del gasto corriente y sin variaciones en el gasto de capital. Eso nos lleva al déficit efectivo del IFP del primer trimestre sin acciones correctivas. Y luego están las acciones correctivas que se han implementado entre el cuarto trimestre y el primer trimestre, que algunas de ellas fueron orientadas a fortalecer los ingresos, 0,36 billones, y luego ajustes en el gasto corriente por los montos que están ahí señalados, y también en el gasto de capital por 0,45 billones. De esa forma llegamos al déficit efectivo de 8,74 billones, que representa un aumento de 3,5 billones respecto de la barra inicial en negro, que era el déficit proyectado en el IFP del tercer trimestre. Me refiero ahora a los puntos 2 y 3. De los tres elementos que mencioné al inicio de la presentación, que se proporcionan como antecedentes al requerimiento que ha formulado el Ejecutivo, que son la variación del tipo de cambio y luego la reducción de deuda flotante y aumento de caja del Tesoro Público. Respecto de la variación del tipo de cambio, la autorización de endeudamiento que está contenida en el artículo 3º de la Ley de Presupuestos es de 17.400 millones más 600 millones en el inciso segundo expresada en dólares. El tipo de cambio del IFP 3T era de 957,68 por dólar, 68 por dólar, para estimar un nivel de endeudamiento. Luego, en el decreto 1784 de diciembre del 25, se estableció el límite con un tipo de cambio menor de 912. Por lo tanto, transformando el equivalente en pesos del límite, se genera una reducción del endeudamiento, ¿verdad?, posible, y esto justifica la solicitud, digamos, de un mayor límite de endeudamiento en dólares para financiar el mismo nivel de obligaciones en pesos. Luego, respecto de la reducción del stock de deuda flotante, lo que hemos observado en los últimos años es que hemos tenido un incremento del servicio de la deuda flotante. Aquí cabe recordar que la deuda flotante corresponde a los compromisos de gasto que fueron devengados un año, pero que al 31 de diciembre de ese año no alcanzaron a ser pagados y por lo tanto pasan para ser cumplidos, ¿verdad?, y pagados en el año siguiente. El Consejo valora que se busque reducir este pasivo de corto plazo, ya que además de afectar a proveedores del Estado, no soluciona el problema de fondo de financiamiento. Finalmente, el tercer elemento
es el aumento de caja que está solicitado en 500 millones, propuesto para el 26. Nosotros como Consejo observamos que esto responde directamente a una decisión de política financiera que supone ponderar el costo alternativo en términos de rentabilidad de una mayor caja frente al riesgo de enfrentar problemas de liquidez y por lo tanto de contar con reservas precautorias en los niveles de caja con los cuales se administra el presupuesto. En este gráfico mostramos la evolución que ha tenido el servicio de la deuda flotante. Esto significa lo que se ejecutó en cada año, lo que se pagó, que pasó desde el año anterior al año siguiente. Y como mencionaba, tuvimos un aumento de la deuda flotante. En el 2025 el servicio de la deuda flotante fue de 2.559 y la que corresponde servir en el año 2026, como señalé previamente, es de 3.600 millones de dólares. ¿Cómo afectan todos estos cambios en las proyecciones de ingresos, de gasto, etcétera, y esta solicitud de mayor endeudamiento a las proyecciones de deuda? Entonces, dadas las necesidades de financiamiento, el gobierno central debe decidir si financiar aquellas que no están cubiertas mediante emisión de deuda o bien reducir los activos o, por último, realizar un mayor ajuste fiscal. Esos son los caminos que quedan disponibles, dado que existen mayores compromisos que deben ser solventados. En el informe de finanzas públicas del primer trimestre del 26 se proyecta, de acuerdo a la DIPRES, una deuda bruta para este año de 43,1% del PIB. De acuerdo a lo señalado por la Dirección de Presupuestos al Consejo Fiscal Autónomo, esta proyección ya incorpora en torno a 4.600 millones de los 6.200 que fueron solicitados en un ítem que está especificado como otras fuentes de financiamiento por definir en el cuadro de usos y fuentes de financiamiento de dicho informe de finanzas públicas. Por lo tanto, con la mayor autorización de endeudamiento en 2026 se emitirían 1.500 millones adicionales. Y en este caso, si incorporamos esos 1.500 a la proyección que antes mencionaba, la deuda bruta para este año alcanzaría en torno a 43,4% del PIB. Ahora bien, si consideramos un menor crecimiento del PIB, como esta es una deuda como porcentaje del producto, y si el producto creciera menos, aquí pusimos una referencia que es la última estimación de la OCDE de junio del 26, que se estima en una tasa de crecimiento de 1,7%. En ese caso, la deuda bruta alcanzaría 43,6% del PIB. ¿Cuáles son nuestras conclusiones habiendo analizado estos antecedentes como Consejo? Primero, que el mayor endeudamiento solicitado por el Ejecutivo responde principalmente al deterioro del déficit fiscal respecto de lo que estuvo proyectado en la Ley de Presupuestos del año 26 y que está asociado, por una parte, a la corrección en la proyección de ingresos, de recaudación, producto de una menor recaudación efectiva en la base del 25 y por el recorte prudencial del rendimiento de la ley de cumplimiento tributario, y por otra, a una corrección al alza en las proyecciones de gasto. Parte de estas presiones de gasto fueron advertidas oportunamente por el Consejo Fiscal Autónomo. Por ejemplo, quisiéramos mencionar respecto de que no se había incluido el infractor en el subtítulo 21 en la Ley de Presupuestos del año 26, así como que las provisiones para financiar dicho reajuste del sector público no estaban plenamente identificadas. Como Consejo, observamos que para cumplir con las obligaciones, incluyendo las amortizaciones que deban efectuarse, el Gobierno central deberá cubrir estas nuevas necesidades de financiamiento mediante mayores niveles de endeudamiento o bien profundizando el uso de los activos del Tesoro Público que ya se encuentran en mínimos históricos o bien a través de la implementación de un mayor ajuste fiscal. Por otro lado, como Consejo, quisiéramos enfatizar que esta solicitud de mayor endeudamiento del proyecto de ley refleja que aún está pendiente la generación de suficientes fuentes de financiamiento permanentes, referidas a 4 dimensiones que nosotros hemos mencionado anteriormente: mayor crecimiento económico, eficiencia y o ajuste del gasto público, menor evasión y elusión tributaria y mayores ingresos fiscales para poder solventar los gastos comprometidos. Aquí es importante señalar que el plan de acciones correctivas que contempla
un ajuste fiscal en su segunda etapa por 1.000 millones. En estas cifras está incorporado, ¿verdad?, el primer ajuste fiscal. Reduciría la presión sobre el déficit efectivo proyectado. Por ello, el CFA, como consejo, reiteramos el llamado de mantener un esfuerzo de consolidación comprometido por la actual administración. Asimismo, queremos hacer hincapié en que las proyecciones para 2026 sitúan la deuda bruta entre 41,3 y 43,1% y 43,6% del PIB, y que esto reduce el margen que va quedando respecto del nivel prudente definido por la regla fiscal de 45% del PIB. En este sentido, operar cerca de ese umbral o sobrepasarlo, queremos señalar que no es inocuo. Una deuda más elevada incrementa de manera permanente el gasto por intereses, componente que ya registra presiones crecientes, y también puede presionar al alza las tasas de interés, encareciendo el crédito para hogares y empresas, afectando la actividad económica y reduciendo el margen de maniobra fiscal ante eventos extraordinarios adversos. Por ello, creemos que resulta indispensable que se avance simultáneamente en la implementación sostenida de las medidas necesarias para materializar una senda de consolidación fiscal que permita estabilizar la deuda pública por debajo de su nivel prudente. Eso sería nuestra presentación, presidente, y quedamos atentos a las consultas que pudieran tener. Muchas gracias, presidenta. Voy a ofrecer la palabra a los señores diputados, partiendo por el diputado don Pierre Carlesi. Gracias, presidente. Por su intermedio, darle la bienvenida nuevamente al Consejo. Muchas gracias por estar acá. Su opinión siempre es muy importante y debe ser siempre considerada en este tipo de cosas. Estamos de acuerdo que hay que materializar la senda de la consolidación fiscal, la rebaja del gasto, que es muy importante, que lo hemos hablado en otras oportunidades. Pero yo tengo un par de preguntas. Vamos para atrás. Cuando se elaboraron los informes anteriores, ¿recibió alguna vez ustedes como Consejo Fiscal Autónomo hasta febrero del 2026 algún respaldo de los cálculos de la trayectoria de deuda para al menos evaluar si estuvieran bien hechos o mal hechos? Después del 11 de marzo en adelante, ¿se recibió algún documento para respaldar estos cálculos por esta administración? ¿Hubo algún otro insumo que se haya utilizado para este informe en la elaboración? ¿Se les entregó algún otro tipo de insumo? ¿Fue requerido algún otro insumo? ¿Fue negado algún insumo para elaborar este informe? ¿Considera alguna otra salida o idea para lograr cumplir con los 1.500 millones de caja y para pagar la deuda flotante y aparte para poder cumplir las obligaciones presupuestarias? Y como última pregunta, haciendo uso de los activos del Tesoro Público, que ya, como bien dice en su informe, ya se encuentran disminuidos a manera histórica, esto no impide que nos tengamos que salir a endeudar más adelante de igual manera. Por lo tanto, hacerlo ahora o hacerlo después, haciendo uso de los activos, ¿no representa también una alerta para el nivel de riesgo una vez que se vaya a otorgar un crédito? Es decir, si primero echamos manos a los activos del Tesoro y después salimos a pedir plata, ¿va a ser más caro, en su opinión? Eso, presidente. Gracias, diputado Carlesi. Tiene la palabra el diputado Carlos Bianchi. Gracias, presidente. Por su intermedio vuelvo a saludar al Consejo Fiscal Autónomo y vuelvo a agradecer. No tengo recuerdo de haber tenido tan seguido al Consejo Fiscal Autónomo. Y esto dice mucho, no algo, mucho. Hay por parte del Consejo Fiscal Autónomo muchísimas advertencias que nunca fueron efectivamente recogidas en un porcentaje que nos hubiese podido permitir corregir estimaciones y corregir análisis que en su momento ya no se hicieron. No conozco a nadie que de lo que haya pasado pueda cambiar una coma. Entonces, ¿cómo
cómo podemos ver el país hacia adelante. Y aquí están un poco algunas de las preguntas. Escuchando su presentación, estimada presidenta, me nace hacerle la primera pregunta. Estas dos carreteras del ministro Quirós, el endeudamiento y la reforma, ¿cómo transitan? ¿Colisionan? ¿Son dos carreteras viables? ¿Son los dos mecanismos con que de alguna manera vamos a poder superar o enfrentar las malas estimaciones y todo este análisis que usted nos ha presentado? A juicio del Consejo Fiscal Autónomo, ¿cuál de las dos debiera no estar? Porque, en definitiva, la reforma que se nos presentó y que está en el Senado, y de boca de ustedes mismos, como de la gran mayoría de economistas y expertos, señalan que podría profundizar aún más la crisis. Es más, yo creo que se nos lleva a un despeñadero. Cuando lleguemos al 2030-31 con una deuda del PIB cercana al 38, al 39%, cuando tengamos efectivamente una crisis eminentemente social, porque si esta reforma se concreta, los que van a tener de manera inmediata el beneficio va a ser ese especial grupo económico del que ya nos hemos referido muchísimas veces. No así la gente. Y a mí me preocupa algo, y se lo quiero preguntar por su intermedio, presidente, directamente a usted, estimada presidenta. ¿Corre algún riesgo gastos permanentes como la PGU de poder no cumplirse en su pago? Y si hay un riesgo, dada la situación que se nos presenta y las malas proyecciones que tenemos económicas, ¿en qué plazo creen ustedes que algo tan relevante como el pago de las pensiones universales podría verse en algo afectado? Otra reflexión que recién la conversaba con el colega Schalper. Yo siento, presidente, por su intermedio al Consejo Fiscal Autónomo, y a ver si ustedes recogen esto, que efectivamente tiene algo más de político que de técnico. Yo siento que dado este escenario económico, lo que debiera convocarnos como país es un acuerdo nacional. Y usted lo está acá explicando en su presentación. O sea, hay otras muchas formas que no es la reforma de tratar de encontrar caminos de crecimiento y desarrollo, que tenemos que tenerlo. Yo soy del que efectivamente está dispuesto a alivianar mucho más la permisología, soy del que está de acuerdo a que hay un banco-estado que efectivamente responda de mejor manera a las pymes. Soy de la idea de que, en definitiva, se hagan proyectos de ley que nos permitan desentrabar todo lo que hoy día tiene entrabada nuestra economía. Yo siento que eso está como primero por sobre una reforma que, de cumplirse este anhelo, sueño, inspiración o lo que fuere, con suerte, o sea, ya el propio ministro Quirós dice que no va a poder cumplir, con lo que él vino a esta comisión a decirnos que cumplía. Entonces, estamos frente a una acusación constitucional. Y uno, o yo por lo menos creo y pienso, que el actual ministro Quirós, si sigue proyectando esta reforma con los datos imprecisos, con los datos que él mismo reconocen y las estimaciones que no fueron bien hechas, bueno, ¿cuál es la base del cálculo de una reforma como la que le ha traído a este Congreso? ¿Cuál es su base que sustenta el que esa propuesta, bueno, no le va a hacer efecto negativo los malos cálculos que él mismo denuncia, que él mismo le ha dicho al país? A mí esto me tiene realmente muy complicado, presidente, porque los que van a pagar finalmente esta farra va a ser la clase media y la gente. Yo sé que ese es un discurso muy manoseado y que lo hacemos ver permanentemente. Por eso es que yo creo en un acuerdo nacional,
Creo que dada la crisis económica que ustedes nos vienen a advertir, no sé por cuántas veces, hoy día no lo resuelve una reforma, no lo resuelve solo este endeudamiento que se nos ha planteado, sino que efectivamente otras muchas maneras de encontrar que la economía tenga algo más de dinamismo. Eso por de pronto, presidente. Gracias, diputado Bianchi. Diputado Jorge Brito. Muy buenas tardes. Saludo a la Comisión, al Consejo Fiscal Autónomo, a su presidenta. Hemos seguido muy de cerca cada una de sus exposiciones y quiero felicitarles por la rigurosidad y también en un espacio que es difícil porque es principalmente político. Han sabido mantener también la rigurosidad técnica y la altura de mira. Y particularmente creo que consejos de evaluación de políticas públicas en otros ámbitos también nos harían bastante bien. Yo creo que esta espero que sea la primera experiencia en Chile de varios otros. He visto casos como en México, en donde las políticas de educación y otras se han ido mejorando, y esa es la forma de pensar el país a futuro y de buena manera. Yendo a esto, siguiendo con las palabras anteriores, quienes vemos muy contradictorio querer avanzar en la mega reforma por los riesgos fiscales que trae, al mismo momento de autorizar mayor endeudamiento. Y no tendríamos problema en esto si es que no advirtiéramos el escenario que se puede llegar a configurar de mayor riesgo país. Es por eso que tengo tres preguntas muy precisas. Lo primero es, ¿cuál considera que es el costo de el endeudamiento? Porque tal como lo advertí en la sesión pasada, cuando uno pide un crédito, a uno le cobran el monto del crédito más los intereses. Sin embargo, se nos ha defendido por parte del Ministerio de Hacienda, se me dijo, de hecho, ante mi pregunta, que era traído a valor presente lo que el informe financiero mostraba como costo fiscal, que eran 6.200 millones, pero sabemos que no es así porque el requerimiento de financiamiento es 6.200, entonces iba a quedar insuficiente. ¿Cuánto es el costo entonces que estima el Consejo Fiscal Autónomo que vendría a ser de autorizar este endeudamiento? En la lámina 18 algo dejan ver respecto a que una deuda más elevada incrementa de manera permanente el gasto por intereses, presionando al alza las tasas de interés, encareciendo el crédito para hogares y empresas, afectando la actividad económica y reduciendo el margen de maniobra fiscal ante eventos extraordinarios adversos. Pero el proyecto de ley tiene un efecto directo en el aumento de los intereses, del gasto fiscal en intereses. Pero sin embargo eso no está reflejado hoy día en el informe financiero y no está sobre la mesa. Sabemos de que pueden ser distintos, pero entonces habrá alguna estimación de las distintas posibilidades. Pero un salto al vacío es algo que por lo menos por acá vamos a advertir que nunca es bueno dar. La segunda pregunta es, ¿cuánto se ha ocupado de la deuda que la ley de presupuesto autoriza en su artículo 3º, inciso primero, de 17.400 millones? ¿Cuánto se ha utilizado? ¿Y qué medidas de combate a la elusión y a la evasión ve el Consejo Fiscal Autónomo que están pendientes? Porque si es que algo he advertido en esta tramitación, es que es primera vez que tenemos una reforma tributaria sin medidas para combatir la evasión y la elusión tributaria. Entonces, no creo que esto haya dejado de ser un problema, ni tampoco de que el ministro Quirós lo niegue, pero sí hoy día no hay medidas. Entonces, ¿qué medidas nosotros podríamos promover para poder mejorar en ese ámbito? Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Brito. Tiene la palabra la diputada Flor Baiza. Gracias, presidente. Saludar a la presidenta del Consejo Fiscal, a los integrantes, y voy a hacer unas preguntas bien precisas. Voy a preguntar por su intermedio, presidente, a la presidenta del Consejo, si está usted, presidente, de acuerdo en que había una inconsistencia entre la actualización del informe financiero del cuarto trimestre del año anterior, del 2025, y el primero de este año, el 2026, ya que la profundización de los déficits no se tradujo en un aumento de la deuda en la magnitud equivalente, es decir, no se consideró. Por otra parte, si existe la posibilidad de que esta diferencia se deba a cambio de supuesto, en economía hablamos de cambios,
hacen proyección en base a supuestos. Si verificó el Consejo Fiscal, le pregunto por su intermedio, presidente, nuevamente a la presidenta, si verificó usted que si esos supuestos cambiaron para dar origen a esas proyecciones. Y también, si es el cambio de supuesto suficiente para explicar la diferencia de magnitud entre el incremento de los déficits y el incremento de la deuda. Y en caso que no sea así, que no es suficiente por cambios de supuesto o simplemente no hubo estos cambios de supuestos, si esa inconsistencia no se explica mejor por definitivamente lo que se puede denominar un error, si comparte la presidenta esa afirmación que yo hago en este caso. Y estoy preguntando. Muchas gracias. Gracias, diputada. Diputada Priscila Castillo. Gracias, presidente. Saludar por su intermedio al Consejo Fiscal Autónomo frente a las diferentes presentaciones que aquí se hacen, que de repente vienen personas del anterior gobierno y ahora personas del nuevo gobierno, como que de repente uno se hace la pregunta ¿a quién creerle? Y cuando está una institución como el Consejo Fiscal Autónomo se agradece porque siento que tiene la autonomía necesaria para poder explicarnos de manera objetiva lo que está pasando en nuestro país. Por eso agradecida de esta presentación y de las presentaciones anteriores. Cuando se señala que el mayor endeudamiento que se está solicitando responde principalmente al deterioro del déficit fiscal respecto al proyectado en la Ley de Presupuesto del 2026, ¿cierto? Ustedes hacen un alcance ahí de que siempre el mayor endeudamiento y los déficits fiscales que podríamos tener se superarían con mayores ingresos, una alternativa en mayores ingresos y también la reducción de gastos. Pero cuando hablamos de mayores ingresos, el Consejo Fiscal Autónomo es súper claro al señalar las estrategias y las coloca en sus conclusiones y dice, aún está pendiente la generación de suficientes fuentes de financiamiento permanentes. Y yo quiero resaltar esto porque en definitiva uno esperaría que a propósito del gobierno que está, que se supone que el gobierno que está, el que tiene el sartén por el mango y en el que debería exponer a este Congreso y debería exponer como política pública a nivel nacional medidas que apuntaran a estos temas. Suficientes fuentes de financiamiento permanente, refería al mayor crecimiento económico, eficiencia y ajuste en el gasto público, menor evasión y elusión tributaria y mayores ingresos fiscales. Esto no me cuadra, como lo decían anteriormente los demás diputados, con la reforma que pretende disminuir impuestos, con la excusa de que eso va a generar crecimiento económico en los próximos años que no se sabe en cuánto tiempo más. Entonces yo quisiera preguntarle por este tema de si el Consejo Fiscal puede definir estrategia o presentarnos informes que apunten a estas medidas que aquí se colocan como en términos generales, pero en definitiva que hubiera una orientación más detallada hacia este Congreso y hacia el Ejecutivo de cuáles son las medidas que deberíamos tomar para trabajar en ella y en definitiva mejorar los ingresos de nuestro país y solucionar los problemas de déficit y de deuda y todo lo relacionado con el problema económico que hoy día tenemos. Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Diputado José Carlos Mesa. Muchas gracias, presidente. Yo tengo una pregunta muy simple que se dijo acá en esta comisión, con justa razón, yo creo que todos vamos a compartir esa aseveración, que al final la farra la paga la gente común y corriente, la clase media. Pero también es válido preguntarnos la farra de quién, pues, presidente. ¿Quién organizó esta farra? Para usar la misma palabra. O como sinónimo, ¿quién organizó la fiesta? ¿Cuándo se hizo esa fiesta? ¿Y quién la va a pagar después? Porque no se vale ser duro en un momento y después a la hora de señalar responsabilidades como que nos diluimos y eso no, yo creo que no nos hace bien. En años anteriores, y yo lo pregunto, presidente, porque yo me integré este año a la Comisión de Hacienda. En años anteriores el Consejo Fiscal Autónomo
¿hizo alguna advertencia o advertencias sobre estos desacoples que se estaban generando entre los ingresos proyectados en los distintos proyectos, reformas, ¿cierto?, que se fueron presentando, y en la ley de presupuesto, por supuesto, y los gastos que se iban comprometiendo, que se iban asumiendo? ¿Hizo advertencias? Y más explícitamente, ¿hizo advertencias a este Congreso? Y más específicamente, ¿hizo advertencias a esta comisión? Si hizo esas advertencias, entonces, ¿recibieron respuesta de esas advertencias de parte del Ejecutivo en su momento, de parte de este Congreso y particularmente de parte de esta comisión? Yo creo que es importante para entender la situación en la que estamos. Y la segunda pregunta también es muy simple. Si se rechazara en el Senado, por ejemplo, la idea de legislar, a mí no me gusta hablar de cosas que no son objeto de la sesión, pero ya que se puso el tema, creo que es bueno preguntarlo. El proyecto de reconstrucción, ¿cierto?, que presentó el gobierno y que pasó por esta comisión, si se rechazara la idea de legislar y nos quedáramos sin proyecto, ¿estas presiones de gasto desaparecerían? Las que señala el Consejo Fiscal Autónomo en su exposición hoy. ¿Desaparecen esas presiones de gasto? ¿Dejan de ser necesarios estos miles de millones de dólares de endeudamiento extra? ¿O no? ¿Por qué? Y voy a ser súper explícito con la conclusión a la que creo que se debería llegar, porque si la respuesta es el gasto se tiene que pagar igual y el endeudamiento o el financiamiento, a lo mejor no endeudamiento, hay distintas formas de financiarse, ¿cierto? Pero el financiamiento extra se requiere. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Podrá uno gustarle o no gustarle una cosa o la otra, pero para que no confundamos a la ciudadanía. Esta situación en la que estamos ahora es producto del proyecto presentado por el gobierno en materia de reconstrucción nacional, o es producto de otras cosas que se han venido dando en el último tiempo, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado Mesa. Tiene la palabra el diputado Jaime Coloma. Muchas gracias, presidente. Saludar por su intermedio a todos los miembros hoy presentes del Consejo Fiscal Autónomo y agradecer su participación y su valiosa presentación. Presidenta, quería hacer un par de preguntas, sobre todo, ¿qué pasaría en el caso hipotético que ya sea esta comisión y el Congreso rechazara este aumento de la deuda? ¿Cuáles serían los pasos a seguir? Porque hoy en día, lamentablemente, tenemos un presupuesto que es 100 y tenemos deuda o temas por pagar por 120. ¿Cuál sería el camino? Por si tendríamos que recortar gasto social, disminuir presupuesto. ¿Cuál es la visión que ustedes tienen en relación a ese tema? Segundo, el propio informe de finanzas públicas que fue presentado hace un par de horas atrás en esta misma comisión, vio distintas proyecciones originales y los resultados efectivos, particularmente en ingresos tributarios y balance fiscal. ¿Cómo evalúan ustedes, el Consejo Fiscal Autónomo, la magnitud de estos errores de estimación y por si estamos enfrente a desviaciones normales dentro de un proceso presupuestario o ante fallas significativamente mayores en la construcción de estas proyecciones fiscales? ¿Cómo lo evalúan ustedes eso? También quería ver sobre la credibilidad fiscal y la deuda flotante, considerando las observaciones sobre la deuda flotante y las decisiones administrativas adoptadas al cierre del ejercicio presupuestario anterior. ¿Cree que el Consejo Fiscal Autónomo, estos antecedentes afectan la credibilidad de la información fiscal entregada al Congreso? ¿Qué medidas recomendaría para fortalecer la confianza en las cifras y evitar que existan dudas sobre la situación financiera real? También me gustaría saber su opinión sobre lo que fue anunciado en la ley de un poco de crecimiento, de reconstrucción, con que la DIPRES el año pasado, el día 8 de enero, si no me equivoco, habría cerrado prácticamente con 23 horas y 59 minutos el tema de declarar deuda. Y el ministro Jorge Quiroz, por su intermedio, presidente, señaló que no pueden hacer todavía las estimaciones de cuánto de esa deuda, pero ya podrían ver en relación a FONASA, una deuda de más de 300 millones de dólares, cómo impactan ellos. Y por último, por si usted tiene alguna apreciación de los pésimos números y evaluación que tuvo de la ley de presupuesto en relación a los números que le entregaron a ustedes. ¿Ustedes se consideran que también fueron parte de las personas que les faltaron un poco la verdad, el respeto? Porque eso también le hacía ver sus propios números y sus propias decisiones con un marco distinto, porque hoy en día, a raíz de lo que vemos, hay un mayor endeudamiento. Quería ver cuál es su opinión en relación a eso. Gracias, presidente. Gracias, diputado Coloma. Diputado Boris Barrera. Gracias, presidente. Bueno, saludar al Consejo, a su presidenta y a los demás integrantes también que pudieron asistir hoy día.
si tengo un par de preguntas a través de su intermedio, presidente, que tiene un poco relación con lo que preguntaba antes el diputado Carlesi a través de su intermedio, si es que no existen otras formas de financiamiento de la deuda flotante, como por ejemplo el manejo de la casa o la liquidación de la caja, o liquidación de activos, o también preguntaba el diputado Carlesi a través de su intermedio, presidente, de usar lo que está proyectado en el Tesoro, que era como 3,7 puntos del PIB, que lo vimos delante en una presentación que hizo DIPRES. También, si ustedes tienen calculado, porque en el informe también de finanzas públicas de la DIPRES, en el que presentaron del primer trimestre, no aparece, o sea, en relación a eso también, los intereses que los mayores intereses que vamos a tener entre el 2026 y el 2030 con esta deuda que vamos a adquirir, si es que ustedes lo tienen calculado, porque en el informe no aparece nada sobre eso. Y lo otro, si no creen que hay una inconsistencia, porque en el límite prudente que conocimos hoy día, que está en 45%, con un déficit de 1,5%, pero en las proyecciones que hace la misma DIPRES y que nos presentaron en la mañana en una tabla, aparecen en 46,5%. Y lo último es que, ¿qué pasaría si con las proyecciones que han hecho, si es que se rechazara esa mega reforma esta de reconstrucción que ahora está en el Senado, considerando que en las mismas tablas de ustedes está contemplado el déficit que va a haber producto de la reducción del impuesto, de la reintegración y de todas esas medidas, y que en las presentaciones que han hecho antes también han dicho de que de aquí por lo menos al 2031 va a haber puro déficit, y que lo que crezca el país, entre comillas, no va a compensar todo lo que vamos a perder producto de que vamos a dejar de recaudar y todo lo que va a suceder con estas medidas. Entonces, redondeando un poco esa pregunta, ¿qué sucedería si se rechaza? O sea, ¿estaríamos en una posición peor o mejor desde el punto de vista del déficit, de la deuda y todo eso, o de la necesidad de endeudarnos? Eso, presidente, gracias. Gracias, diputado. Diputado Fernando Ugarte. Gracias, presidente. Buenas tardes, presidenta. Gracias por su presentación. Llama un poco la curiosidad que algunos diputados apuntaban que la caja no era importante y hoy día es tan importante. Dos preguntas, presidenta, en específico. Hemos hablado del déficit 2025, del tercer y cuarto trimestre de 2025 y de lo que estamos enfrentando hoy día en el primer trimestre del 2026. ¿Usted puede detectar si había alguna diferencia en los supuestos de cálculo de uno y otro de los déficits? Si tienen la misma base de cálculo. Segundo lugar, hablamos de los límites y de la capacidad de deuda que tenemos, y está fijada dentro de la ley de presupuesto. Si tiene claro más o menos qué porcentaje de esa capacidad de deuda estaba cubierta o se había utilizado hasta el 10 de marzo de este año y cuánto ha sido utilizada a posteriori. Y por último, una opinión suya respecto, estaba revisando justamente la lámina 14, que habla justamente del servicio de deuda flotante. Y llama poderosamente la atención el gran cambio que hemos tenido, y si desde los datos que ha tenido el Consejo, si ustedes tienen alguna razón de cómo fue que pasamos de el año 2021, donde teníamos una época COVID, con un gasto flotante de 1.888 millones, a un año 2023 y 2024, donde literalmente casi lo duplicamos, pasamos a 2.965, si ustedes hacen un análisis en ese sentido. Eso, muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. Diputado Juan Marcelo Valenzuela. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Preguntar qué mecanismos efectivos consideran como el CFA aplicar para corregir oportunamente desviaciones y evitar una trayectoria de endeudamiento creciente. Además, consultar, en caso de aprobar este endeudamiento, ¿cuál acción inmediata recomiendan ustedes para cuidar el riesgo soberano? Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Diputado Manucheri. Gracias, presidente. Quisiera preguntarle dos cosas a la presidenta. Hoy día se nos señala que necesitamos 6.200 millones adicionales de deuda, evidentemente porque los ingresos tributarios pareciera que no son lo suficiente.
Yo creo que esto además es un problema que no es un problema nuevo. Esto se describió bien cuando se inició una propuesta de reforma tributaria en el gobierno anterior. Era parte del diagnóstico que existía. Esa reforma nunca llegó porque era muy evidente que tenemos una situación de estrechez fiscal. Y mientras se hace esta solicitud de deuda, casi de manera paralela, se está tramitando una reforma que el propio Consejo Fiscal Autónomo calificó con un impacto fiscal neto negativo, al menos hasta el año 2031. Yo quisiera preguntarle cómo evalúa el Consejo Fiscal Autónomo el riesgo que aprobemos hoy día más deuda por una parte, mientras avanzamos paralelamente en una reforma que por definición no se financia sola en el corto plazo. El mismo Consejo Fiscal Autónomo en esta misma comisión señaló que este era un proyecto en donde los costos eran ciertos y predecibles y los beneficios inciertos, graduales y condicionales. Y en segundo término, quisiera preguntarles, hoy se nos está señalando que estamos operando al menos a 1.5 puntos del límite prudente de deuda. Hace también algunas semanas nos dijeron que la reforma tributaria que se está discutiendo, como bien decía recién, iba a generar déficit persistentes hasta el año 2031. Quisiera consultar si el Consejo Fiscal Autónomo nos puede señalar si, sumado el impacto del mayor endeudamiento de hoy con el deterioro fiscal proyectado por la reforma, Chile tiene un riesgo real de superar ese umbral de 45 puntos del PIB antes del fin del periodo presidencial. Creo que son dos preguntas que son importantes tanto para esta discusión como para las otras discusiones que estamos dando. ¿Y por qué? Porque por su intermedio, presidente, el diputado Mesa hacía ponía un ejemplo bien caricaturesco respecto de la farra, o el diputado Bianchi, no es un ataque diputado, sino más bien quiero ocupar el mismo ejemplo que han utilizado los colegas. Inclusive si uno considerara que hay una farra para atrás, la solución a esa farra no puede ser profundizar la farra. Uno en todas las familias, cuando viene una farra bastante grande, las familias saben que tienen que algún minuto no profundizarla. Inclusive a veces pareciera que el problema, cuando algunos describen, y yo los veo a veces muy preocupados de ver cómo buscamos los motivos, pueden ser importantes. Yo entiendo que hoy día hay motivos políticos con una acusación constitucional para buscar el responsabilizar a un gobierno anterior. Pero el problema de fondo es que inclusive si nosotros asumiéramos ese escenario que se pone sobre la mesa, pareciera que no hay una coherencia entre lo que se señala que es el problema y cuál es la solución. Porque nosotros si tenemos esta estrechez, a mi juicio, el aumentar el problema claramente no va a ser una solución. Esto es como cuando uno tiene, una persona está sobreendeudada, tiene sobregirada la línea de crédito, tiene 5 tarjetas de crédito que están sobregiradas, y se llega al diagnóstico, lo más probable es que cuando va a un banco y le dicen, ¿sabe qué? Usted no se puede seguir endeudando, porque estoy en un punto en donde usted ya tiene que tomar otro tipo de medidas distintas. Entonces, creo que estas dos preguntas son importantes porque hoy día el ministro anunció que lo del déficit cero ya no iba, que era una promesa de campaña, y nos preocupa porque hay una reforma que pasó por este Congreso, el Consejo Fiscal hizo una serie de advertencias, no fueron consideradas en la Cámara de Diputados, se presentó en el Senado, nuevamente el Consejo Fiscal volvió a hacer las mismas advertencias a ese proyecto y hoy día se nos está pidiendo endeudarnos y podemos tener estos dos problemas sobre la mesa hacia adelante. Eso, presidente. Muchas gracias, diputado. Yo quería reiterar, yo creo que algo que hemos preguntado varias veces, presidenta, que en el fondo el escenario que plantea el diputado Manucheri, o sea, con esta reforma, cómo se acrecenta un poco el tema. Pero yo quiero preguntarle, ¿qué pasa sin la reforma? Pongamos, aquí creo que lo han preguntado varias veces, ¿qué pasa si la sacamos inmediatamente? Ya, ¿sabe qué más? Esto no, o sea, y seguimos tal cual, bajo el mismo régimen, como el auto, como en directa, ¿sí? Que siga con el puro vuelito.
Ni siquiera pongamos la pendiente para abajo, que estamos en pendiente para abajo, claramente, pero voy a ser generoso y vamos a decir que estamos planitos. ¿Qué pasaría? Porque yo lo que entiendo es que lo que dice el Consejo es que necesitamos una fuente de financiamiento, crecimiento, evasión y ilusión, que yo creo que son importantes, pero ¿qué pasa si seguimos con la misma lógica a lo mejor del gobierno pasado? Esa misma lógica, o sea, seguimos aumentando todos los años un poquito más el gasto, ingresos inventados imaginarios y gasto subvalorado como ocurrió en la última ley de presupuesto. Vamos a traspasar el umbral, o hay que hacer algo distinto, pero independientemente de eso, la sesión que vino el ministro de Hacienda me dijo algo que a mí me dejó muy preocupado y se lo tengo que plantear, presidente. Porque nosotros le preguntamos si él había, en el fondo, qué había hecho con sus estimaciones de cálculos de proyección de deuda. Y entiendo que a usted se los entregaron como Consejo Fiscal para que los analizaran. Pero acto seguido yo le pregunté si podía también traer a esta comisión los mismos cálculos o la tabla de desarrollo, los cálculos que haya presentado el gobierno anterior, para ver cuáles eran las diferencias en la proyección que hizo este gobierno con las proyecciones, con los datos, con los cálculos, no con las cartas ni con los twitters, sino que con los datos que le hayan presentado a ustedes. Y él dijo que no existía esa tabla, esa tabla de proyección de deuda, habían otras, pero en cuanto a la proyección de la deuda, él no la tenía, no se la entregaron y aparentemente no sé si a ustedes se la habrán entregado o habrán informado de eso. Ya, esta es la primera vez, por lo menos desde que yo estoy en el Congreso, que viene un gobierno a pedir autorización para endeudarse. El gobierno pasado usaba los ahorros de los chilenos, digamos, escondidos, y usaba los recursos del litio también escondidos. Entonces nunca supimos si le faltaba plata o no. Pero acá estamos de cara al país en democracia viendo cómo se solicita esto frente a los chilenos. Entonces, preguntarle, ¿ustedes vieron esas proyecciones de ingresos? Porque nos interesaría saber dónde se produjo esta desviación o qué se hizo mal en este sentido o a lo mejor si hay alguna diferencia. Pero me preocupa que en el fondo que solamente este gobierno haya hecho una proyección con datos, con cálculos, y el gobierno anterior no esté, y no tengamos cómo contrastar eso nosotros, esa información. Eso, presidenta, aquí tiene hartas preguntas. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio voy a abordar las consultas formuladas. Si hay alguna que no tenemos los antecedentes, podemos después acompañarlos por oficio en algún elemento que no pueda responder directamente ahora. Por su intermedio me refiero a las consultas del diputado Carlesi. Ahí quizás precisar un elemento que como consejo nosotros tuvimos modificaciones en nuestras funciones y atribuciones en el marco de la ley que modificó la ley de responsabilidad fiscal en el año 2024, y en ese contexto se nos incorporó una mayor función de monitoreo en el marco de la regla dual que se instituyó con esa ocasión respecto de elementos de la deuda pública. Eso, digamos, entonces comenzó a regir desde el año 2025. Y por lo tanto, quizás en nuestra legislación tenemos una asimetría en cómo está regulada nuestras funciones respecto del balance estructural, que es algo que existe desde el origen de la regla, desde el año 2001, y donde hay una densidad normativa mucho más abundante que respecto de la deuda, porque adicionalmente la ley remite todo el proceso de cálculo del balance estructural al Decreto Ley de Administración Financiera del Estado, y a su vez dicho Decreto Ley remite a un reglamento donde está toda la metodología del balance estructural para poder hacer los cálculos, y ahí están regulados plazos, envíos de planilla, etcétera, los tiempos en que nosotros tenemos que revisar y todo lo demás. Respecto a la deuda no existe esa misma contrapartida, entendiendo además que como país tenemos una regla dual que tiene el balance estructural y un nivel prudente de deuda legislada en el año 2024. Y por lo tanto ahí también vemos desafíos que después cabrá discutir en términos de cómo uno puede ir fortaleciendo ese marco. Y en ese sentido, como consejo, nosotros históricamente hemos formulado consultas, se nos han respondido, y en esta ocasión en específico solicitamos planillas que recibimos. Recibimos antecedentes, y respecto de ese punto, en el marco de lo que nosotros analizamos como regularmente dentro de nuestras funciones, que son nuestros informes de monitoreo del balance estructural y del nivel prudente de deuda,
presentaremos los distintos análisis sobre las proyecciones de las variables que nos corresponde mirar y emitir nuestra opinión. Ese es un informe en el cual como organismo colegiado estamos trabajando a partir del informe de finanzas públicas que se publicó recientemente, por lo que podré referirme a aquello apenas publiquemos nuestro informe, que esperamos sea durante la próxima semana. Y como me refería, como señalé previamente, anteriormente no habíamos requerido nosotros tampoco planillas específicas, sí habíamos hecho consultas y se nos habían respondido. Sin perjuicio de ello, adicionalmente, como consejo, lo que nosotros hacemos respecto de la deuda y que presentamos semestralmente ante el Parlamento son estimaciones propias del Consejo en función de los modelos que hemos desarrollado como Consejo Fiscal Autónomo y cuyas metodologías están publicadas en nuestro sitio web. Y en el último informe en que hicimos esa publicación, que fue en octubre del 2025, nosotros lo que señalamos acá ante el Parlamento es que veíamos una probabilidad de más del 50% de que el umbral prudente fuese sobrepasado. Eso en función de nuestros modelos y las proyecciones que generamos a partir de esas estimaciones estocásticas. Digo estocásticas porque son proyecciones que contienen espacios importantes de incertidumbre, ¿cierto? Y por lo tanto nuestras presentaciones incluyen escenarios, digamos, o un rango en el cual pueden situarse las diferentes variables. Después, por su intermedio, presidente, me refiero a la consulta del diputado Bianchi respecto del endeudamiento y la reforma, que también creo que aquí toco consultas que fueron formuladas por otros diputados y diputadas. Aquí creo que es importante distinguir lo que estamos comentando en esta presentación, que se refiere en específico al año 2026 y a las cifras actualizadas de necesidades de financiamiento para el año 2026, y que este escenario base no incluye el proyecto de ley de reconstrucción nacional, como está así especificado en el informe de finanzas públicas. Por lo tanto, lo que hemos comentado en relación a la iniciativa que ustedes están analizando en esta honorable comisión es respecto de la situación fiscal que estamos enfrentando y cuáles son las mayores necesidades de financiamiento, compromisos que deben ser cumplidos, y como consejo ahí hemos planteado los distintos caminos posibles para poder atender esas mayores necesidades de financiamiento, ya sea a través de mayor endeudamiento o a través de un mayor uso de los activos o profundizando un mayor ajuste fiscal. Decisión que compete al Ejecutivo, ¿cierto?, a la autoridad política, definir cuáles son esas vías. ¿Qué hemos señalado nosotros? Hemos señalado que el nivel de activos está en mínimos históricos. Con esto creo que abordo también otra de las consultas, y nuestra recomendación desde hace varios informes ha ido en la dirección de que necesitamos recomponer los activos, porque el Fondo de Estabilización Económica y Social, que cerró el año 2025 con un saldo de 1% del PIB, es un nivel que es bajo en relación a las recomendaciones que tenemos de organismos internacionales para un país como el nuestro, que es una economía chica, abierta, dependiente de los precios de los commodities y por lo tanto que es vulnerable a distintos shocks externos. Ahí recomendaciones del Fondo Monetario han situado que los niveles del FES debiesen ubicarse entre un 5 y 7% del PIB. Entonces nosotros lo que hemos planteado previamente es un desafío de que podamos, que en este acuerdo amplio que también hemos planteado, se pueda contemplar una estrategia para la recomposición de los fondos soberanos. Y en relación a la reforma ahora, haciendo esta distinción de qué es lo que está en esta presentación y a los datos del año 2026 y las necesidades sin reforma, como hemos comentado también al presentar previamente en esta comisión, ayer también nos correspondió hacerlo en la Honorable Comisión de Hacienda del Senado, el proyecto de ley de reconstrucción nacional, por un lado hemos valorado, ¿verdad?, que tiene su prioridad y un foco en generar un mayor crecimiento económico, y lo que a mediano y largo plazo, ¿verdad?, genera un efecto fiscal estimado con distintos elementos de riesgo que hemos advertido, ¿cierto?, y que proponemos sean mitigados, que genera también un efecto en la deuda de contribuir a una mayor estabilización de la deuda, porque la deuda se mide como porcentaje del producto. Ayer presentábamos una cifra respecto de nuestro informe semestral de octubre, que es un mayor crecimiento de 1 punto porcentual respecto del escenario base
genera una reducción de la deuda pública de 0,8, 2,4, 4,8 y 8,3 puntos porcentuales del PIB en horizontes de 5, 10, 20 y 50 años. Por lo tanto, que ese es un elemento que es bien importante. Al mismo tiempo, también hemos señalado previamente aquí en la Comisión de la Cámara y ayer también en el Senado, la relevancia de que en el corto y mediano plazo, ¿cierto?, el proyecto de ley de reconstrucción presenta déficits fiscales al menos hasta el 2031. No tenemos los datos específicos porque en el informe financiero luego se presenta el 2035. Incluso considerando el efecto en crecimiento, pese a este superávit de largo plazo al que me refería. Y creemos que este periodo de corto y mediano plazo, ¿cierto?, en que se presentan estos mayores déficits que no están incorporados en las cifras del escenario base, por lo tanto que incrementarían los déficits que tendríamos en ese periodo, ¿verdad?, tiene especial relevancia en el contexto de este escenario fiscal, donde vemos que no hay holguras fiscales y donde además estamos en un contexto de una elevada incertidumbre también en el contexto global. Comentábamos ayer en el Senado que un alza permanente de tasas de interés, por ejemplo, de 33 puntos base, incrementa de forma creciente la deuda pública en respecto del escenario base. En detalle, como mencionamos, generaría un alza de 0,2, 0,7, 2,3 y 12,9 puntos porcentuales del PIB en horizontes de 5, 10, 20 y 50 años, explicado por un mayor gasto de intereses. Y en ese contexto, valorando la relevancia del crecimiento económico como una de las dimensiones que hemos planteado para poder materializar una senda de convergencia y al mismo tiempo advirtiendo respecto de estos déficits que persistirían hasta el año al menos 2031, es que nuestro llamado ha sido a que se pueda generar una neutralidad fiscal de dicha iniciativa, particularmente en el corto y mediano plazo, para no profundizar los desequilibrios fiscales que tenemos. Claro. Y respecto, y para redondear esta idea, creo que estoy abordando varias preguntas en conjunto, después repaso si hay algo que no he abordado. Nuestro llamado ha sido que este desequilibrio que estamos viendo, donde nos situamos a fines del año 2025 con un déficit estructural de 3,7 puntos del PIB, donde la proyección de déficit estructural para este año es de 3,7 puntos del PIB, y venimos de una trayectoria larga, ¿verdad?, con déficits estructurales persistentes en 16 de los últimos 18 años, y las proyecciones de mediano plazo son deficitarias con los gastos ya comprometidos, por lo tanto no tenemos holguras a mediano plazo, es que nuestro llamado ha sido a que se considere un acuerdo amplio que involucre tanto al Ejecutivo como al Legislativo, ya que tenemos un desequilibrio entre ingresos estructurales y los gastos comprometidos. Y ese desequilibrio responde también a distintas leyes que de alguna forma no han tenido el reflejo en ingresos permanentes. Y en este sentido es que nosotros planteamos que es indispensable que simultáneamente a esta discusión que se está teniendo acá, se avance en la implementación sostenida de medidas para materializar una senda de convergencia. Nosotros hemos planteado que esas medidas debiesen estar en 4 líneas, ¿cierto? Mayor crecimiento económico, reducir la evasión y elusión, eficiencia y ajustes en el gasto público y, me falta una vez, y mayores ingresos fiscales permanentes. Ahí abordo, y en ese sentido, en relación a la consulta de la diputada Castillo, nosotros como organismo técnico planteamos los criterios respecto de la política fiscal en términos macroeconómicos, pero no está en nuestro mandato realizar propuestas específicas respecto de qué medidas de gasto o qué medidas de ingreso incluir, por lo que entendemos que esa es una atribución que corresponde a la deliberación de los poderes políticos, al Ejecutivo y al Legislativo en específico. Nuestra mirada en el marco de nuestro mandato está enfocada en la mirada macroeconómica de las finanzas públicas. Después abordo, por su intermedio, presidente, la consulta del diputado Brito respecto del costo de un mayor endeudamiento
Y en ese sentido, naturalmente que una ampliación del límite de endeudamiento, como la que está siendo requerida, es algo que no estaba originalmente contemplado, ¿verdad? Y va a implicar una emisión de deuda que tiene que ser absorbida por el mercado y eventualmente con algún potencial impacto en tasas de interés y por lo tanto mayores gastos financieros en el futuro. Como consejo no tenemos estimaciones específicas respecto de esas magnitudes. Se nos consultaba también por su intermedio presidente respecto de cuánto se ha ocupado del límite de endeudamiento de los 17.400 millones de dólares. Con los datos de los que disponemos como consejo al mes de mayo, entendemos que se ha utilizado en torno a un 48% de dicho límite. También consultaba por su intermedio presidente el diputado Brito respecto de medidas de evasión y elusión que estimáramos pertinentes. Ahí nuevamente, respecto de medidas específicas, no está en el ámbito de nuestro mandato. Sí señalar que el proyecto de ley de reconstrucción que se está discutiendo contempla medidas para mayores sanciones en el caso del contrabando de tabaco y también algunas mayores atribuciones de fiscalización para el Servicio de Impuesto Interno vía mayores cruces de datos y acceso a información. Luego, presidente, por su intermedio, la diputada Baise consultaba respecto de las diferencias en las estimaciones entre el informe de finanzas públicas del tercer trimestre y el cuarto trimestre y su correlación en relación a las estimaciones de deuda. Como señalé previamente, como consejo nos encontramos elaborando un informe que aborda el análisis detallado de las estimaciones y por lo tanto esa es una materia que dentro de los distintos elementos que analizamos estará abordado en nuestro informe. Luego me refiero, presidente, por su intermedio a las consultas del diputado Mesa respecto de nuestras advertencias previas sobre ingresos y gastos. Bueno, como consejo, desde hace ya un par de años hemos venido advirtiendo sobre los distintos riesgos que observamos en el análisis de la situación fiscal. Realizamos distintas advertencias respecto de las proyecciones de ingresos. También, como señalé durante esta presentación, con ocasión de la ley de reajuste que fue aprobada en el año, a inicios de este año, también realizamos advertencias en términos de que existía un cambio, en términos de la introducción del infractor en el subtítulo 21 y que por lo tanto las fuentes de financiamiento de dicha ley no estaban plenamente identificadas y por lo tanto son alertas que realizamos acá en el Congreso. También consultaba el diputado Mesa, al igual que el presidente posteriormente, qué pasaría si se rechazara o no el proyecto de ley de reconstrucción. Los antecedentes que nosotros hemos analizado, en primer lugar, vuelvo a reiterar que las cifras que estamos observando no incluyen en el escenario base el proyecto de ley de reconstrucción nacional y que el proyecto de ley de reconstrucción nacional tiene durante un primer periodo efectos deficitarios y más adelante efectos estimados con superávit. Y por lo tanto, vuelvo ahí a reiterar nuestra valoración respecto a poner un foco en el largo plazo, con efectos de mediano y largo plazo en el crecimiento, al mismo tiempo que nuestra preocupación y recomendación porque se pueda avanzar en una neutralidad fiscal en el corto y mediano plazo. Creo que he abordado las diferentes preguntas, presidente. Muchas gracias, presidenta. Voy a dar en segunda vuelta la palabra al diputado Pierre Caldés y después al diputado Jorge Brito. Denme un segundo, a ver. Mientras le pregunta el diputado Brito, voy a pedir perdón, el diputado Carlesi, si puede hacer recapitular algunas que falten, o las tiene claras. ¿Las tiene claras? Ya. Entonces, perdón, para que termine las preguntas, responder las preguntas la presidenta del Consejo Fiscal Autónomo, y ahí lo para usted el diputado Carlesi y el diputado Brito que tienen pedido. Presidente. Presidente, por su intermedio, me faltaba una página.
No. El diputado Coloma, por su intermedio, presidente, nos consultaba respecto de las cifras de cuánto se había utilizado del límite de endeudamiento a marzo, al 10 de marzo. De acuerdo a las cifras que nosotros disponemos, se había utilizado cerca del 40% de dicho límite. Luego, respecto de las consultas del diputado Barrera, por su intermedio, presidente, en términos de otras fuentes de financiamiento, como he señalado durante la presentación, las alternativas de financiamiento son endeudamiento, uso de activos, donde los niveles se encuentran en niveles mínimos históricos y los principales activos del Tesoro Público incluyen el FES, el Fondo de Estabilización Económica y Social, que está en torno a 1% del PIB, y el Fondo de Reserva de Pensiones, que tiene también un uso específico destinado a resguardar el financiamiento de las pensiones. No tenemos acá una estimación específica de cuánto sería el aumento del gasto en intereses. No lo tenemos acá en este momento. Luego, en relación a las consultas del diputado Ugarte, en específico, respecto de el aumento en la deuda flotante que mostrábamos en el gráfico, creo que las otras consultas las fui abordando. Es una consulta que formulamos en su oportunidad a la Dirección de Presupuesto y el salto que se observa en los años 24 y 25 tiene, cuando uno ve el servicio de la deuda flotante por ministerio, uno observa que principalmente responde a un aumento significativo en educación, al Ministerio de Educación. Y eso responde a un cambio contable que fue analizado con Contraloría, de acuerdo a lo que se nos explicó en su momento, donde había que hacer un ajuste que fue instruido respecto a cómo era el tratamiento contable y por lo tanto se generó un efecto transitorio que estaba en vías de desaparición ese efecto. Entonces, por lo tanto, ahí está incluido ese efecto de un cambio de contabilidad que de alguna forma contamina un poco esa cifra, pero naturalmente tenemos una tendencia que muestra, sobre todo con los datos que vemos de la deuda flotante que se registró al cierre del 2025, ¿verdad? Que tenemos un nivel que es elevado de 3.600, del orden de 3.600 millones de dólares. Luego, en relación a la consulta del diputado Valenzuela, respecto de acciones para cuidar el riesgo soberano, aquí quisiera volver a remarcar nuestras principales recomendaciones, que justamente nuestras recomendaciones como Consejo apuntan a resguardar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Y nuestras principales recomendaciones tienen que ver con lograr materializar esta senda de convergencia, porque nuestro marco fiscal lo hemos venido fortaleciendo en el marco normativo, ¿no es cierto? Tenemos una regla dual, hemos tenido distintos avances, pero hemos tenido dificultad para cumplir las reglas que nos hemos impuesto, y los incumplimientos reiterados debilitan los instrumentos que nos hemos dado, ¿no? Y por lo tanto, fortalecer la credibilidad de nuestro marco fiscal es una tarea que es importante, y lograr materializar esa senda de convergencia son señales muy importantes para efectivamente resguardar la sostenibilidad de las finanzas públicas, que se relaciona además directamente con la sostenibilidad de las políticas sociales, ¿no? Y así también reducir impactos y mantener un adecuado nivel de riesgo soberano. Gracias, presidente. Ahora creo que aborde las consultas. Lo único que no me quedó claro es si es que efectivamente le entregaron del gobierno pasado las planillas de cálculo, que eso lo había preguntado yo porque el ministro dijo que no existían. Eso era lo que, si es así o no. Eso, y le doy la palabra. No sé si eso se lo entregaron o no. Hemos recibido información respecto de las estimaciones de deuda actuales y también respecto de las anteriores. Ok. Diputado Pierre Caldesi. Gracias, presidente. Que una de las preguntas que yo hice en el tintero para recordar.
si es que tocar las reservas, digamos, los activos hoy día y retrasar lo que es, al parecer es inevitable, salir a pedir plata, bajar más aún los fondos de reserva, puede afectar la evaluación del riesgo y haría más caro la obtención de un crédito a futuro que igual se debería tomar. Y dos, escuché, y esto me nació porque lo escuché como en 5 respuestas de la presidenta por su intermedio, presidente, y me preocupa mucho porque escucho mucho de el tesoro, las reservas del tesoro, y en el reserva del tesoro está el fondo de reserva de pensiones, que es aquel creado con la reforma de pensiones recién pasada, y que es lo que se nos rejuró que por ningún motivo se iba a usar para nada más que no fuera pensiones, y que esto nunca le iba a pegar un manotazo al Estado en ninguna circunstancia. Entonces, me preocupa que ya se empiece a instalar la idea como un zumbido lejano de Chile hay plata, todavía tenemos fondos, porque esos fondos era precisamente por lo que nosotros estábamos en contra de esta reforma. Y tocarlos es traicionar rápidamente la confianza del país. Entonces, me gustaría saber si es que hay alguna forma de financiamiento tocando el activo del Tesoro que no incorpore estos fondos, porque el FES ya está absolutamente desfinanciado. Entonces, ¿qué más hay ahí? Porque si es que lo que queda son los fondos de las pensiones, estamos en un problema grave que fue advertido en repetidas oportunidades. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Diputado Jorge Brito. Gracias, presidente. Por mi parte tengo tan solo 2 consultas y por su intermedio el Consejo Fiscal Autónomo puede precisar. La primera es que en su presentación y también en sus respuestas se reconoce un aumento en el gasto público por el pago de intereses. Si uno analiza cuánto es lo que paga el Estado por el 43,2% del PIB que tiene de deuda pública, es alrededor de 4.400 millones, que son 3.8 billones de pesos. Entonces yo entiendo que el Consejo Fiscal Autónomo no pueda tener un número exacto, pero un orden de magnitud es algo que le solicito que nos pueda compartir. Y lo segundo es en relación al límite de deuda pública autorizado en la ley de presupuesto. Si tenemos un 48% de uso de esa deuda pública, ¿a qué se podrá deber el apuro del gobierno en darle urgencia en la discusión a este proyecto de ley si aún tiene disponible un 52% de endeudamiento de lo que le autoriza la ley de presupuesto y estamos en medio de la tramitación de una mega reforma que va a cambiar las condiciones de recaudación y sostenibilidad del Estado? Pues no sería más prudente, acogiendo el llamado del Consejo Fiscal Autónomo, de desistir de la mega reforma o poner en pausa la tramitación de esto hasta que ya salga la mega reforma eventualmente del Congreso o sea rechazada, y de esa manera tener certeza de cuál va a ser la proyección de ingresos y costos del fisco, pero autorizar un endeudamiento adicional cuando todavía tenemos un 52% disponible por ley de endeudamiento, ¿a qué se deberá la premura? Eso quería consultar, presidente. Gracias, diputado Brito. Presidenta. Muchas gracias, presidente. En relación a la consulta por su intermedio del diputado Carlesi, los principales 2 fondos soberanos que están dentro de los activos del Tesoro Público, como señalaba, era el Fondo de Estabilización Económica y Social, que se encuentra en torno a 1% del PIB. Ahí también hay que tener presente que se legisló en la ley de presupuesto que nos rige actualmente un límite de uso para el FES, justamente porque había habido un uso importante de dichos fondos que está establecido en el artículo 4 de la ley de presupuesto, que limita el uso que se puede hacer del FES a 0,3% del PIB. Sin un mayor uso requiere autorización legal. Sí. Y por otro lado está el Fondo de Reserva de Pensiones, ¿cierto?, que está regulado en la Ley sobre Responsabilidad Fiscal
y que tiene un uso específico que está destinado a complementar el financiamiento de las obligaciones fiscales derivadas de la pensión garantizada universal, la pensión básica solidaria de invalidez y el aporte previsional solidario de invalidez. Respecto de cuál alternativa es más costosa o no, creo que aquí quizás lo primero es que es importante distinguir los flujos, ¿cierto? Que no cambian, que tenemos una situación de déficit que tiene que financiarse y uno puede elegir entre financiar con activos que tienen un costo alternativo, que es el retorno que están obteniendo, y por otro lado con deuda, que dependerá de la tasa a la cual sea financiada esa deuda. Pero también es importante tener a la vista que disponer de activos líquidos, como el caso del FES, cumple un rol precautorio, como de un colchón de las finanzas públicas en el caso de enfrentar situaciones de shocks adversos donde puede haberse restringido el acceso al crédito o eventualmente enfrentar condiciones externas mucho más desfavorables. Y por lo tanto es una evaluación que tiene que considerar todos esos elementos. En relación a la consulta del diputado Brito, respecto del aumento del gasto público por intereses, no tengo aquí, como señalé previamente, la cifra exacta, pero el aumento del límite de endeudamiento es de 6.200, que está planteado, millones de dólares, y el costo en intereses resulta de multiplicar aquella cifra, ¿verdad?, por la tasa a la cual pueda efectuarse dicha emisión. Creo que con eso he abordado las principales consultas, presidente. Sí. Puedo acompañar ese antecedente posteriormente si lo tiene a bien, presidente. Perfecto, gracias, presidenta. Diputado Jaime Coloma. Sí, gracias, presidente. No, quisiera preguntarles por el impacto que tuvieron los errores de cálculo y las inconsistencias fiscales que hoy estamos conociendo, un poco reiterando ese punto que no me quedó tan claro, porque cuando se construye una ley de presupuesto con ingresos sobreestimados, gastos subestimados o cifras que después deben ser corregidas, eso no solo le afecta al gobierno y también a las cifras que se entregan a los parlamentarios, sino que también le afecta al trabajo institucional técnico como al Consejo Fiscal Autónomo en sus propios análisis. En concreto, quería preguntarle, presidenta, por su intermedio, presidente, ¿cómo impactaron estos errores en las estimaciones, advertencias y análisis que ustedes realizaron durante la discusión presupuestaria de los años anteriores? ¿Creen que la información disponible en ese momento fue suficiente y confiable? Y hacia adelante, ¿qué cambios debería hacerse para que el Consejo Fiscal Autónomo y el Congreso cuenten con los datos más completos, oportunos y realistas antes de aprobar un presupuesto? Gracias, presidente. Presidenta. Gracias, presidente, por su intermedio. Respecto de la consulta del diputado Coloma, señalar que como Consejo Fiscal Autónomo nosotros realizamos distintas advertencias a lo largo de nuestros informes, donde planteamos que veíamos desvíos significativos en las proyecciones de ingresos en particular. También, por ejemplo, planteamos respecto de la ley de cumplimiento tributario, que la evidencia que se disponía es que podría generar un menor nivel recaudatorio. Esto hoy día lo que observamos es que vemos una corrección, por lo tanto, en proyecciones de ingresos y al mismo tiempo mayores estimaciones de gasto. Como Consejo hemos formulado distintas recomendaciones para ir abordando estos desafíos. Entre ellas, hemos recomendado que se fortalezcan las metodologías de las proyecciones de ingresos fiscales. En parte, ese es un proceso de trabajo que fue abordado por la Dirección de Presupuestos con una asesoría del Fondo Monetario Internacional, pero también nosotros hemos notado que en un informe que realizamos que todavía hay espacios, ¿verdad?, para seguir fortaleciendo las proyecciones de ingresos en ámbitos que tampoco están en los ingresos tributarios, que es donde estuvo el foco principal de los perfeccionamientos que se fueron realizando. Y otra recomendación que hemos señalado en relación a la consulta del diputado Coloma es retomar algo que existía, si mal no recuerdo, hasta el año 2015, que es que anteriormente, si ustedes recuerdan, junto con la presentación del proyecto de ley de presupuesto se presentaba un documento grande, creo que en ese tiempo todavía era en papel, que era un informe
con todo el detalle de las proyecciones de ingresos que se incorporaban en la ley de presupuesto. Y eso dejó de publicarse y una de las sugerencias que nosotros hemos hecho para fortalecer, ¿verdad?, el proceso también de discusión y tramitación de la ley de presupuesto es que cuando ésta sea presentada nuevamente vuelva a acompañarse un documento detallado con la metodología, supuestos y detalles de las proyecciones de ingresos que la acompañan. Gracias, presidente. Muchas gracias, presidenta. No habiendo más preguntas, señores diputados, les quiero hacer presente, mañana tenemos una citación a las 15. Vienen dos invitados, está invitada doña Javiera Martínez y don Rodrigo Wagner. Ahí vamos a ver si van a venir. Si después de esas audiencias nosotros vamos a proceder a votar este proyecto, ¿ya? Porque de acuerdo a lo que se acordó en la sala, este proyecto tiene que pasar también en la Comisión de Economía, ¿ya? Y para poder cumplir con la urgencia suma. Así que agradecerle, señora presidenta, don Sebastián, muchas gracias por la presencia el día de hoy y por haberse cumplido el objeto de esta sesión. Esta se levanta.